Muy buenos días, amigos y hermanos que a esta hora nos sintonizan por Omega 94.9, su FM, una señal que viene de Dios. Bienvenidos a su programa La Biblia Dice. Vamos a elaborar para todos ustedes en los controles técnicos Ramsés Rodríguez, en la producción y moderación de este espacio quienes habla el licenciado Jorge Luis Rodríguez, todo bajo la dirección general de Donny Pérez. Llegamos a todos ustedes gracias al gentil patrocinio del Instituto Bíblico Bautista del Sur, preparando los llamados al Sagrado Ministerio. Rosy Cakes, el dulce paladar, siempre rico, siempre dulce, siempre Rosy Cakes. Ministerios RC, te acerca a la Biblia y te ayuda a mejorar tus relaciones personales y familiares. Chirris Kingdom, tienda virtual de ropa para los más chirris de la casa. Iglesia Ministerios Servidores de Jesucristo con sus pastores Rafael y Ana de Castro. Anita Cake, tortas, yogur, postres artesanales y repostería en general. Cookie Monster, todo un imperio en galletas, marquesas y tortas de alta gama. Rosy Cake Shop hace posible tus compras electrónicas en el extranjero con la mayor seguridad y eficiencia. Gestionamos la adquisición de tus productos y la recepción de los mismos en el menor tiempo posible. Ultrending, somos tendencia, te ofrecemos una amplia variedad de equipos electrónicos, routers, celulares, tablets, accesorios para celulares, entre otros. Servicio técnico en refrigeración, diagnóstico, mantenimiento y reparación de tu equipo, todo desde la comodidad de tu hogar con el polifacético y carismático especialista Osmel Vaca. Antojitos Gaby, toda una experiencia deliciosa. En nombre de todos ellos, presentamos el tema de hoy. Estaremos hablando acerca de neumatología. La palabra neuma viene del griego soplo o espíritu y precisamente tiene que ver con el estudio acerca del Espíritu Santo. Como siempre, introduzco los programas diciendo que nosotros estamos lejos de lo que es el subjetivismo personal. Yo creo, yo pienso, yo opino. Esto no es la regla que gobierna el estudio de la Biblia. Nosotros nos esforzamos en el Espíritu Santo para poder estudiar de una manera hermenéutica, usando la exégesis, de tal manera de poder obtener dentro del contexto remoto, inmediato, las doctrinas derivadas de la misma palabra del Señor. Hablando de la promesa del Espíritu Santo, ¿equivale este don prometido del Espíritu al bautismo del Espíritu Santo? Aquí es donde difieren todas las convicciones y confesiones cristianas. Hay quienes responden sí y hay otros que responden no. Los que dicen no creen que el don y el bautismo son cosas diferentes y parten de aquí para enseñar que el bautismo es una experiencia subsiguiente, segunda, aunque siga de cerca a la primera, a lo menos idealmente. Por otra parte, los que creen que ambas expresiones son idénticas y que tienen que ser bautizados con el Espíritu, es una figura vívida de haber recibido el Espíritu, consideran que todos los cristianos han experimentado este bautismo. Debemos investigar entonces algunos pasajes importantes de las Escrituras que atañen a la cuestión, pero fijemos primero el escenario de nuestra discusión y preste muchísima atención. En el estudio de la Biblia siempre tiene una gran importancia interpretar un texto en su contexto. Y mientras más amplio sea este contexto, más precisa ha de ser nuestra interpretación. El contexto más amplio de todo, sin duda alguna, es la Biblia en su totalidad. Creemos que la Biblia toda es palabra de Dios escrita. En consecuencia, dado que Dios no se contradice, creemos que la Biblia es una armoniosa revelación divina. Jamás debemos de tal manera explicar un pasaje de las Escrituras que resulte incompatible, incoherente con otro, sino más bien interpretar cada escritura a la luz de la Escritura toda.
Si aplicamos este principio a nuestra investigación respecto al significado de la expresión bautismo del Espíritu, lo primero que llamará nuestra atención es que esto es una expresión exclusivamente neotestamentaria, la cual figura 7 veces en el koiné griego del Nuevo Testamento y que también es cumplimiento de esperanzas manifestadas en el Antiguo Testamento. Por lo general, esta esperanza se expresaba en función de la promesa de Dios de derramar su Espíritu. El apóstol Pedro, en su sermón el día de Pentecostés, específicamente equipara el derramamiento del Espíritu prometido por Joel con el bautismo del Espíritu prometido por Juan el Bautista y Jesús. Vale decir que las dos expresiones se refieren a un mismo evento y a una misma experiencia. Podemos ver Hechos capítulo 1 versículos 4 y 5 y también el capítulo 2 versículos 27 y 33. La promesa de una bendición distintiva. Este derramamiento o bautismo del Espíritu Santo había de ser una de las bendiciones principales y distintivas de la nueva era. A tal punto es así que Pablo pudo describir la nueva era inaugurada por Jesús como el misterio o ministerio del Espíritu Santo, según 2 Corintios capítulo 3 y versículo 8. Con esto no queremos decir que el Espíritu Santo no haya existido anteriormente. El Espíritu Santo es Dios y por tanto eterno. Ni queremos decir que no tuviera actividad anteriormente. Era incesantemente activo en el Antiguo Testamento, en la creación y preservación del universo, en la providencia y en la revelación, en la regeneración de los creyentes y en la capacitación de personas especiales para tareas muy especiales. Sin embargo, fue predicho por algunos de los profetas que en los tiempos del Mesías Dios concedería un generoso derramamiento del Espíritu Santo que había de ser nuevo y distintivo, y también puesto a disposición de todos. Isaías habló del día en que sería derramado el Espíritu de lo alto, según Isaías 32 y versículo 15. Y en Isaías 44:3, Dios prometió: yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Expresiones similares registra el profeta Ezequiel cuando Dios le dice: y sabrán que yo soy Jehová su Dios, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, según Ezequiel capítulo 39 y versículos 28 al 29. En un pasaje más conocido, nuevamente Dios dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, Joel capítulo 2 y versículo 28. Juan el Bautista, último profeta de la vieja orden, de la vieja guardia, resume esta expectativa en esta expresión que nos es tan familiar y que atribuye el derramamiento del Espíritu al propio Mesías. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Marcos capítulo 1 y versículo 8. Es instructivo notar que esta profecía de Juan, registrada por los 3 evangelios sinópticos, en tiempo futuro Él os bautizará, se presenta en el original griego del 4º evangelio como un participio presente. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan capítulo 1 y versículo 33. Este uso del participio presente le confiere un carácter de atemporalidad. No se refiere solamente a lo acontecido en Pentecostés, sino al ministerio especial de Jesús. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Más aún, las idénticas palabras usadas aquí con referencia a Jesús las utiliza Marcos, refiriéndose a Juan el Bautista. Por lo general a Juan se le llama el Bautista, pero 3 veces en el relato de Marcos se utiliza la expresión a baptizon,
que se traduce el bautizador. Dicho en otras palabras, así como a Juan se le dice el bautista o el bautizador, porque era característico de su ministerio bautizar con agua, así también a Jesús, sin duda alguna, se le llama el bautista o el bautizador, porque es característica de su ministerio bautizar nada más y nada menos que con el Espíritu Santo de la promesa. Esta referencia al ministerio especial y continuo de Jesús se refuerza con el versículo 29 en el mismo capítulo, Juan capítulo 1, donde dice el Bautista: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Nuevamente se utiliza un participio presente. Y si ahora juntamos los versículos 29 y 33, descubrimos que la obra característica de Jesús tiene dos aspectos. Implica un quitar y un dar. Un quitar de los pecados y un bautizar con el Espíritu Santo. Estas son las dos grandes dones de Jesucristo nuestro Salvador. No pueden ser separados tal como una hoja de papel. Las dos caras no se pueden separar, pues son reunidos tanto por los profetas del Antiguo Testamento, por los apóstoles del Nuevo Testamento. Y así veremos cómo a través del profeta Ezequiel Dios prometió: «Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos». Ezequiel 36, versículos 27 al 27. La promesa de una bendición universal. El paso siguiente en nuestra argumentación es notar que el derramamiento o bautismo del Espíritu, recordemos que ambas expresiones se refieren a un mismo evento, no es tan solamente una bendición distintiva de la nueva era, sino también una bendición universal. ¿Hay evidencias que lo confirman? Por supuesto que sí. La primera es la profecía de Joel y la interpretación que le da Pedro. Lo que enfatiza la promesa de Dios a través de Joel es la universalidad del don del Espíritu. He aquí como lo cita Pedro: «Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne», según Hechos capítulo 2 y versículo 17. Toda carne nos indica que no hay distinción de sexo o edad, de rango o raza, en la recepción de este maravilloso regalo divino. Tanto hijos como hijas, jóvenes o ancianos, siervos como siervas, y aún los que están lejos, según el capítulo 2 y versículo 39 de Hechos, que quiere decir los gentiles han de recibirlo. Más aún, incluye a todos de toda edad, sexo, raza y posición que se arrepientan y por supuesto crean en el Evangelio. En los últimos tiempos, o mejor dicho, en los tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre personas especiales para servicios especiales. Preste mucha atención. El concepto del derramamiento del Espíritu Santo era intermitente, por decirlo en ese término, en tiempos del Antiguo Testamento. Los santos hombres de Dios eran investidos en ocasiones especiales para servicios especiales. Sansón no tenía esa poderosa fuerza en todo momento, sino en las ocasiones que eran necesarias y propicias para el Señor glorificarse. Y así puedo dar, sin duda alguna, muchos ejemplos. Aún ahora dota a personas especiales para tareas especiales, como hemos de ver, pero ahora es mucho más amplio como concepto del Nuevo Testamento y profundo su ministerio que lo que jamás fue en los tiempos del Antiguo Testamento. Ya el concepto de intermitencia se acabó. Ya en el Nuevo Testamento su ministerio es mucho más prominente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre su ministerio de aquellos tiempos al de hoy? Bueno, primeramente, ahora todos los creyentes de toda carne comparten la bendición del Espíritu. Es un concepto para todos aquellos que nos hemos arrepentido y hemos creído en el Evangelio. Lo segundo, aunque es cierto que los creyentes del Antiguo Testamento conocían a Dios y experimentaron un nuevo nacimiento, no es menos cierto que somos ahora morada del Espíritu, como ellos jamás pudieron serlo, pues pertenece esta bendición al nuevo pacto y al reino de Dios.
que tanto los profetas como el Señor Jesús prometieron, según citas bíblicas como Jeremías 31:33, Ezequiel 36, versículos 26 y 27, Evangelio según Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, y Romanos capítulo 14 y versículo 17. En tercer lugar, la obra especial del Espíritu Santo se refiere esencialmente a Jesucristo. Vimos anteriormente que en su ministerio de santificación revela a Cristo al creyente y forma a Cristo en la vida de los creyentes. Por simple definición, es obvio que no podría haber desarrollado esta actividad antes de la venida de Cristo. Juan capítulo 16, versículo 14, Gálatas 4:19 y Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17. De la conclusión de su gran sermón, el apóstol Pedro en Hechos 2, se deduce claramente que Pedro entendió que la promesa de Joel prometía este don o bautismo del Espíritu a todos los creyentes. Allí lo aplicó a sus oyentes: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa que hemos heredado. Véase el versículo 33, y para nuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta última frase constituye una afirmación muy clara y notable. Dice que la promesa del don o bautismo del Espíritu está dirigida a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vale decir que la promesa de Dios se extiende con el llamado de Dios a cada persona. Quien reciba el llamado divino, sencillamente por consecuencia, hereda la promesa divina. Gloria al Señor. De vuelta a su programa La Biblia Dice por Omega 94.9 FM, una señal que viene de Dios. Es propio saludar en este tiempo a todos los que nos sintonizan de diversas partes de la ciudad y también al municipio de Independencia, mi gente de Soledad. Vaya para todos ustedes mi saludo, un abrazo a la distancia, mis bendiciones. Sigan trabajando día a día, de sol a sol. Ese tema de sol a sol o esa frase viene de la cultura japonesa. Justamente desde que el sol se pone, desde que inicia hasta que se pone, nosotros debemos de trabajar. Vaya para todos ustedes, un gran saludo, un gran abrazo. Saludamos también a todos los que reportan sintonía por el 0424-934-0246, sector Los Coquitos, mi hermana Xiomara y toda esa delegación, esa embajada de la Iglesia Jesucristo Verdad y Vida en Los Coquitos. También nuestra hermana Neida de Sarmiento. Vaya para ti, mi amada hermana, nuestro saludo también. Las Margis, allá en Aguadulce 3, y mi amada tía Ofelia. Mi tía Ofelia, que me va a preparar unos deliciosos barmar navideños. No te voy a dejar escapar, mi tía. Tenemos que probar esos barmar. Me comprometí por acá con el equipo de trabajo de Omega para nuestro compartir de fin de año. Se van a vestir de superhéroes. Yo dije que yo iba a venir vestido de Batman, pero de barmar, no Batman, sino los barmar que hace mi hermosa tía Ofelia, maravillosa exquisitez del Medio Oriente. Saludamos también, sin duda alguna, a la Iglesia Bautista Jesucristo Verdad y Vida, a toda la feligresía que nos reportan su sintonía, los Aceiticos 2, también a Nelly Patetti, allá en 19 de abril, mi hermano pastor David Rodríguez, nuestro hermano pastor Zuner Delgado, Rosita de Delgado, Pablo Romero, Henry Domínguez Casanova Sur, a su esposa Zulay. Vaya para ustedes nuestro saludo y nuestro abrazo. Bueno, el tema de hoy es un tema bastante extenso, así que no voy a pretender terminar todo el estudio hoy, pero el próximo programa vamos a dedicarle un tiempo más y vamos a hablar el próximo programa de lo que no podamos hacerlo hoy, en especial el don de lenguas. Es uno de los temas de la maestría de su servidor en teología, al cual estoy en ejercicio. Y bueno, es un tema que prácticamente es un terreno muy conocido desde hace mucho tiempo y quiero dedicarle pues el tiempo que merezca este estudio, y por el 0424-934-0246 recibir sus preguntas. Ya desde este momento
usted puede contactarme y podemos establecer esas preguntas y respuestas para el próximo programa. Bueno, vamos a hablar acerca de la diferencia entre bautismo y plenitud. ¿Cuántos se han preguntado si el bautismo del Espíritu o derramamiento? En el punto anterior aprendimos que el derramamiento del Espíritu y el bautismo del Espíritu se refieren a un mismo evento. Y ahora vamos a hablar qué diferencia tiene con la plenitud, que ya es muy diferente. Lo que pasó el día de Pentecostés fue que Jesús derramó el Espíritu desde el cielo y así bautizó con el Espíritu primero a los 120 y luego a los 3000. El resultado de este bautismo del Espíritu fue que fueron todos llenos del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2 y versículo 4. Por tanto, la plenitud del Espíritu fue consecuencia de lo anterior, del mismo bautismo. Jesús hizo el bautismo derramando el Espíritu desde el cielo. Ellos recibieron la plenitud. Aquel bautismo fue una experiencia única de iniciación. El propósito de la plenitud es ser la norma, el resultado permanente y continuo. Siendo un acontecimiento de iniciación, el bautismo no puede repetirse, y tome nota de esto. El bautismo del Espíritu Santo no puede repetirse ni se puede perder, pero la plenitud puede repetirse y, en todo caso, necesita mantenimiento. Si no se mantiene, se pierde, y si se pierde, puede ser recobrada. Estamos metiéndonos aguas adentro, tome nota. El Espíritu Santo es contristado por el pecado, según Efesios capítulo 4 y versículo 30, y ya no llena al pecador. El arrepentimiento es, en ese caso, el único camino hacia la recuperación. Aún en casos donde no se pueda ni sugerir que se ha perdido la plenitud por pecado en la vida, leemos de personas que son llenas nuevamente por el Espíritu para potenciarlas, para enfrentar nuevas crisis o algún desafío espiritual especial. Una comparación de los diversos textos del Nuevo Testamento que nos hablan de personas que fueron llenas del Espíritu Santo nos sugiere que pueden dividirse en tres categorías principales. En primer lugar, se nos da a entender que ser lleno era característica normal de todo cristiano consagrado. Vemos así que los 7 que fueron apartados para cuidar de la alimentación de las viudas de Jerusalén debían ser llenos del Espíritu Santo, a la vez de una muy buena reputación y llenos de fe y sabiduría, según Hechos capítulo 6 y versículos 3 al 5. En forma semejante se nos dice de Bernabé, que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, Hechos capítulo 2 y versículo 24. Y de los discípulos recién convertidos de Antioquía, que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, Hechos 13:52. Según parece, estos versículos hacen resaltar una normalidad cristiana, o al menos lo que Dios quería que fuese la norma cristiana. En segundo lugar, la expresión indica el ser dotado para un oficio o ministerio particular. Así es que Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, como preparación para su ministerio profético. De igual modo, las palabras de Ananías a Saulo de Tarso, de que había de ser lleno del Espíritu, parecen hacer alusión a su designación como apóstol. En tercer lugar, hay ocasiones cuando se da la plenitud del Espíritu a fin de equipar a una persona, no para un ministerio vitalicio, como el caso de apóstol o profeta, sino para una tarea inmediata, especialmente en una emergencia. Zacarías prorrumpió en profecía luego que fue lleno. Aunque su oficio era el de sacerdote, no profeta, véase también el caso de su esposa Elizabeth, Lucas capítulo 1, versículos 5 a 8, y capítulo 1, versículos 41 al 67. De igual manera fueron llenos Pedro antes de dirigirse al Sanedrín, el grupo cristiano en Jerusalén antes de que continuaran su ministerio de la palabra, a pesar del advenimiento de la persecución, Esteban antes de sufrir el martirio y Pablo antes de reprender a Elimás el mago. De todos estos leemos que fueron llenos del Espíritu Santo.
presumiblemente para potenciarlos para la tarea responsable con la cual se enfrentarían en esos precisos momentos. Las bases bíblicas para su estudio y reflexión: Hechos capítulo 4, versículos del 8 al 31, capítulo 7, versículo 55 y capítulo 13, versículo 9. Respecto del bautismo del Espíritu, no hay afirmaciones o mandatos similares en el Nuevo Testamento. Ya he sugerido que la razón de esto es que tiene carácter de iniciación. Ninguna carta o sermón apostólico incluye una apelación a ser bautizados con el Espíritu. Incluso las 7 referencias neotestamentarias al bautismo con el Espíritu están en el modo indicativo, sea aoristo, presente o futuro. Ninguna es una exhortación en el imperativo. ¿Es posible que cristianos que han sido bautizados con el Espíritu dejen de ser llenos con el Espíritu? Respondamos a esta pregunta. Los cristianos de Corinto son advertencia solemne para nosotros al respecto. La primera carta de Pablo establece claramente que todos ellos habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Habían sido enriquecidos con todo don espiritual. A pesar de ello, el apóstol les reprende como a gente no espiritual, es decir, gente que no está llena del Espíritu. Aclara bien que la plenitud del Espíritu no se evidencia por el ejercicio de sus dones, de los cuales por supuesto tenían muchísimos, sino en la maduración de su fruto, del cual tenían muy poco. Les escribe a los corintios que no pueden hablarles como a cristianos, sino como a carnales, aún infantiles en Cristo. Su carnalidad o inmadurez era tanto intelectual como moral. Se manifestaba por un lado en una mentalidad infantil y por el otro en sus contiendas y envidias. Véase 1 Corintios capítulo 3 y versículos del 1 al 4. Habían sido bautizados con el Espíritu y dotados ricamente por él, pero no estaban llenos del Espíritu. El ser bautizado no es lo mismo a estar lleno del Espíritu, al menos en ocasión de la visita de Pablo y de su carta a ellos. Observamos que la distinción trazada por el apóstol no es entre los que han recibido y los que no han recibido el Espíritu, sino entre cristianos espirituales y cristianos carnales, es decir, entre los que estaban llenos del Espíritu y los que estaban dominados por la carne. ¿No es verdad que la condición de los cristianos de Corintio es la condición de muchos de nosotros hoy en día? No hemos de negar que, de acuerdo con las Escrituras, hemos sido bautizados con el Espíritu, porque nos hemos arrepentido y hemos creído en el Evangelio, y nuestro bautismo con agua ha tipificado el sello de nuestra relación, de nuestro bautismo con el Espíritu. Pero ¿estamos llenos con el Espíritu? He aquí la pregunta. Si usted se arrepintió y se convirtió a Cristo, de seguro usted está bautizado por el Espíritu, porque Él fue derramado en usted como arras, como esa garantía de la salvación. Pero de allí a que usted esté lleno, ya eso es otra historia. Muchas personas serán incapaces de responder esta pregunta. Ni saben si están llenos del Espíritu ni cómo saberlo. Y cuando les dicen que hablar en lenguas es la señal indispensable de ello, llegan a la conclusión de que nunca la recibieron, o a lo menos que nunca recibieron su plenitud. Pero no se puede sostener en base a las Escrituras que las lenguas siempre aparecen luego de recibir el Espíritu. Solo de 3 de los grupos que recibieron el Espíritu en el libro de los Hechos se dice que hablaron en lenguas, según capítulo 2 y versículos del 1 al 4. Muy bien, algunos, para responder esta pregunta, vacilan muy poco, o mejor dicho, vacilan mucho y dan mucha vuelta para poder responder si son llenos del Espíritu. La plenitud del Espíritu se vincula más a la actitud que usted pueda tener en el Señor. Usted puede tener todos los dones del Espíritu. Usted puede tener todos los ministerios, todos los años, todos los laureles y diplomas teológicos. Pero si usted es una persona que no permite que el Señor gobierne por medio de su palabra, si usted no es obediente a la Biblia, entonces la llenura del Espíritu Santo en usted
se es limitada. No sé cuántos de ustedes han notado que en el transcurrir de las carreras cristianas, algunos ministros del Señor, en algún tiempo su ministerio es disminuido, su eficacia es disminuida, incluso ese brillo que lo caracterizaba como hombre lleno del poder de Dios es disminuido o minimizado. Bueno, esto es porque en ocasiones en nuestras carreras cristianas sucumbimos al pecado, a la carnalidad, y así como los corintios de antaño, entonces teniendo todas esas riquezas espirituales, venimos a tener actitudes de inmadurez y de carnalidad, las cuales, gracias al Señor, estas cosas pueden ser superadas en la medida en que usted y yo nos mantengamos fieles al Señor. De regreso a su programa La Biblia Dice por Omega 94.9 FM, una señal que viene de Dios. Gloria le damos a Dios por este espacio. Es tiempo de hablar de Chirris Kingdom, tienda virtual de ropa para los más chirris de la casa. Lindos conjuntos importados con modelos de esa talla que todos nos gusta, la talla triple B. Bueno, bonito y barato. Pueden seguirnos en Instagram como @ChirrisKingdom. Ministerio Servidores de Jesucristo, una congregación cristocéntrica, pastoreada por nuestro hermano Rafael y nuestra hermana Ana Castro, donde estamos ubicados en la calle 12 de octubre de Brisas del Orinoco. Anita Cake, tortas, yogur, postres artesanales y repostería en general, muy cerca de la plaza 12 de octubre en Brisas del Orinoco. Puedes seguirla en Instagram como @creacionesanraf y al 0412-858-8542. La talentosa y creativa Ana de Castro hará de tu merienda una ricura de sabor. Cookie Monster, todo un imperio en galletas, pies, marquesas y tortas de alta gama. Como dice su eslogan, no solo son monstruosas, también son deliciosas, una mostrura de sabor. Además, anima fiestas infantiles. Gente aburrida con Julie Estrellita, hermano, rápidamente comienzan a sonreír. La explosiva Julie Estrellita. Trending, somos tendencia, te ofrecemos una amplia variedad de equipos electrónicos, routers, accesorios para celulares, tablet, entre otros. Recientemente estuve visitándoles y creo que me quedo corto con lo que anuncio en el programa. Una amplia variedad se queda corto. Muchísimos detalles que tienen ellos para nosotros. ¿Dónde están ubicados? Pues en el Centro Comercial Samara, local 11A. Pueden seguirlos en Instagram para que puedan chequear sus productos. @ultrending. ¿Cómo lo van a buscar? Ultrending. Así se dice. Y se pronuncia Ultrending. Bueno, seguimos en nuestro estudio de neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, ya en la recta final del programa. Vamos a hablar acerca de las señales de esa plenitud. ¿Cuáles son en nuestros tiempos las señales de que una persona está llena del Espíritu Santo? No hay duda que la evidencia principal no es milagrosa, sino moral, y radica en el fruto del Espíritu y no en los dones del Espíritu. Ya notamos que a pesar de ser bautizados con el Espíritu y haber sido ricamente dotados con sus dones, los corintios mostraban que no eran cristianos espirituales por su falta de esa virtud moral que se llama amor. Primera a los Corintios capítulo 3 y del 1 al 4. Orgullosamente decían tener cierta plenitud a tal punto que Pablo, con un leve sarcasmo, les escribe: ya estáis saciados, según el capítulo 4 y versículo 8. Pero no era plenitud del Espíritu Santo. Si hubiesen estado llenos del Espíritu, naturalmente habían estado llenos de amor, que es el primer fruto del Espíritu. El amor es el vínculo fuerte que une el Espíritu con el fruto y a los dones del Espíritu. Y esto no solo porque los dones sin amor no tienen valor, según Corintios 13, sino también porque el amor desea los dones como equipamiento necesario para el servicio a otros. En el único pasaje de sus epístolas donde el apóstol Pablo describe las consecuencias de la plenitud del Espíritu, todas resultan de ser cualidades morales. El pasaje es Efesios capítulo 5 y versículos 18 al 21. Si usted quiere una señal de la llenura o la plenitud
del Espíritu en su vida, léase Efesios 5 y versículos 18 al 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Una de las señales que usted puede con seguridad notar es la condición moral de sus líderes. Cuando nuestros líderes, más de exhibir elocuencia cuando hablan y predican, más allá de los dones, más allá de los títulos, más allá de cualquier posición, sus líderes tienen que manifestar un carácter moral santo. Una persona llena del Espíritu Santo se incomoda cuando miente. Rápidamente, cuando comete algún pecado, el Espíritu Santo lo confronta y rápidamente es dado al arrepentimiento, a la rectificación. Por lo tanto, amados hermanos, cuidemos nuestro testimonio, ya que como nosotros reaccionamos a este mundo sistema, sin duda alguna la gente podrá notar qué tan llenos, qué tan espirituales seamos. En una oportunidad, un estudiante de teología me hizo esta pregunta, que en la medida en que uno usa más términos técnicos en el ámbito teológico bíblico, en la medida en que uno tenga más ministerio, eso va a ser sinónimo y muestra de una sana espiritualidad. Inmediatamente lo corregí de acuerdo a la carta a los Corintios, una iglesia que tenía todos los dones, todos los ministerios, todos los títulos, pero que se estaba comportando como unos niños en Cristo. De tal manera que el carácter moral es la medida plena de que cada uno de nosotros es lleno del Espíritu Santo. Es tiempo de saludar a los estudiantes del Instituto Bíblico Bautista del Sur, que nos sintonizan en todos los sectores de la ciudad. Recordemos que el Instituto Bíblico está presente en todo el estado Bolívar, desde Santa Elena de Guairén hasta los Pijihuaos, preparando los llamados al Sagrado Ministerio, y están en preinscripciones. Entiendo que el semestre comienza la primera semana de marzo del año que viene, pero que ya desde este momento tiene sus preinscripciones abiertas. Fórmate en el estudio de la teología y obtén el título de la licenciatura en teología. Esta institución es respaldada por el Seminario Teológico Bautista de Venezuela, inscrita en la red de instituciones teológicas y en la Alianza Latinoamericana y Caribeña de Estudios Teológicos. Su certificado es avalado en toda Iberoamérica. También hablamos de Antojitos Gaby, quien se suma, es debutante desde el programa pasado, es debutante en nuestros patrocinantes y distinguido. Vaya para María Gabriela Márquez de Rodríguez, nuestro saludo, nuestras bendiciones. Gracias por apoyar este ministerio. Y así el carismático y polifacético Osmel Vaca, que prontamente va a tener un tremendo reto con los carcamanes que siempre anunció en el programa. Vaya para ti, mi hermano Osmel, un saludo también, gracias a tus servicios en mantenimiento, diagnóstico y reparación de tu equipo. Qué bueno es tener un ambiente controlado con un maravilloso aire acondicionado. Vaya para ti también nuestro saludo. También nos reportan sintonía Leonardo desde Grimaldi. Vaya para ti nuestro saludo. Gil Betancur, Avenida Bolívar de Los Coquitos, la parroquia Marguanta. Saludamos al sector Las Palmas. Saludamos a la calle El Silencio, Arily Freile, su familia, Dujimar Canelón, nuestra hermana Rosa, Iraida Ramos, Dailis Rodríguez y a su padre Félix Rodríguez. También de esta parroquia, nuestra hermana Betty Patiño, nuestra hermana Ana y Rafael Castro allá en Brisa el Orinoco, Yajaira de Rodríguez, nuestra guerrera de oración, Eva María Fernández, su hija Joana, y a todos estos hermanos que no me da tiempo de nombrar, pero que programa tras programa están allí pendientes de nuestra programación. Gracias por el apoyo y de hacer de Omega 94.9 su emisora de preferencia. Nuestra hermana Nancy García.
Y también, bueno, el reto que tienen los estudiantes del Instituto Bíblico en presentar su tesis. Quiero felicitar por medio de este espacio a nuestra hermana Erika López, nuestra hermana María Elena Avilés de Zapata, Eva María Fernández y nuestra hermana Norca Lorena Morales. Vaya para ustedes mis felicitaciones por haber expuesto elocuentemente sus tesis este fin de semana y ya cumplido pues el último requisito para obtener su título de licenciada en teología, mención ministerio pastoral. Fue un ambiente un tanto triste por un lado y por el otro muy efusivo. Gracias al Señor por los escenarios que se dan para el estudio de la palabra, que permite que las personas, los creyentes, podamos formarnos con profesionalismo para la gloria y honra de nuestro Señor. Anunciamos también que el último programa del mes de noviembre será un programa en donde usted estará participando de un premio sorpresa, la Operación Cayapa, donde todos nuestros patrocinantes van a ofrecer un regalo sorpresa. Todos participan, desde Efraín Balsa, desde Donny Pérez, Rancés Rodríguez, todo aquel que sea parte del equipo de Omega, de todos los programas, van a estar participando de esta cayapa. Ya Rosy Kay salió con su pan de jamón de las manos del arquitecto del pan, Ángel Rodríguez. Ya está distribuyéndose el rico pan de jamón y el dulce de lechosa edición especial Juan Bautista. Es un dulce de lechosa que también contiene piña, a quienes les gustan la variedad. Pero también está el dulce de lechosa tradicionalito. El próximo programa voy a traer para compartir acá en cabina. Así que también los escuchas de la parroquia Marguanta, Altos de Cayurima, cuando me vean llegando a la emisora, pendiente. Muy bien, mis hermanos, estamos ya en la recta final de nuestro programa. Anunciamos pues que el próximo programa vamos a estar culminando el don del Espíritu Santo. Vamos a hablar ya específicamente del don de lenguas. Y le invito a que mientras se llega el próximo martes usted pueda consultar las citas bíblicas, de tal manera que llegue usted al programa con un contexto remoto general. Léase Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4, Primera los Corintios capítulo 12, Segunda de Pedro y por supuesto todo el libro de Hechos, para que tenga usted la base. Hemos elaborado para todos ustedes en los controles técnicos Rancés Rodríguez, en la producción y moderación del espacio licenciado Jorge Luis Rodríguez, todo bajo la dirección general de Donny Pérez. Les invitamos a nuestro próximo programa y en nombre de todos le damos las gracias y Dios les bendiga.